Bienvenidos. Hoy veremos el desarrollo del problema 240 del texto Problema de Ingeniería Química de los autores Ocon y Tojo. En la figura estamos viendo un esquema de un condensador. Esta clase de equipos son muy comunes en la industria química y, como su nombre indica, un fluido se condensa y el calor que desprende es aprovechado por otro fluido para el incremento de su temperatura. En el esquema se señala la ubicación de bafles y soporte de tubos. Los soportes de tubos son platos perforados que contienen el paquete de tubos. Por otro lado, los bafles son platos cortados, también perforados, que fuerzan el movimiento del fluido externo de la manera que se muestra en la figura. El vapor de agua ingresa por la parte superior. Se condensa en la superficie de los tubos. Las gotitas de agua condensada caen por gravedad al fondo del condensador donde se ubica la tina de agua condensada. De aquí el agua puede ser desalojada por la brida inferior. El calor que pierde el vapor de agua al condensarse puede calcularse multiplicando el flujo de masa de vapor W por el calor sensible lambda. Por el interior de los tubos circula el agua fría, que hace su ingreso por la parte derecha del condensador y se descarga por la parte izquierda inferior. El calor que gana el agua es igual a su flujo másico W por su calor específico Cp por la variación de temperatura delta de T. El cálculo del calor del intercambiador es igual al coeficiente integral de transmisión de calor U por el área de transmisión de calor de la superficie de los tubos por la variación de temperatura media logarítmica. Teóricamente, estos tres calores son iguales. Una vez descrito el funcionamiento del condensador y de las ecuaciones que lo gobiernan, pasaremos a leer el enunciado del problema. Para condensar vapor de agua a 100 grados centígrados se emplea un condensador tubular de paso sencillo. El agua entra a 10 grados centígrados por el interior de los tubos con una velocidad de 0.5 metros sobre segundo y el vapor de agua condensa sobre la superficie de los mismos. El condensador está formado por 120 tubos de diámetro interno de 3/4 de pulgada, espesor 0.109 pulgadas y longitud de 210 centímetros. En las condiciones de operación y admitiendo que en el interior de los tubos existe una capa de incrustaciones de 0.2 milímetros de espesor y conductividad K igual a 1.6 kilocalorías sobre metro por hora por grado centígrado, el coeficiente de condensación de vapor de agua es de 5000 kilocalorías sobre metro cuadrado por hora por grado centígrado y el coeficiente de convección pared de tubo agua es de 2000 kilocalorías sobre metro cuadrado por hora por grado centígrado. Debemos calcular la cantidad horaria de vapor de agua que condensa y la temperatura de salida del agua de refrigeración. Para la solución del problema utilizaremos la siguiente metodología. Primero, un análisis de la información. Segundo, procesaremos los datos. Tercero, definiremos las ecuaciones más importantes. Cuarto, aplicaremos las ecuaciones para calcular la temperatura del agua. Y quinto, calcularemos el flujo másico de vapor. Primero, análisis de la información. Consiste en leer analíticamente el enunciado del problema.
si es necesario 2 o 3 veces. De su lectura se separan los datos, clasificándolos en datos del intercambiador, datos del fluido externo y datos del fluido interno. 2. Procesar los datos. En este paso se transcriben los datos conocidos, separándolos en datos del intercambiador, datos del fluido externo y datos del fluido interno. Como se puede observar, los datos del intercambiador, a su vez, están subdivididos por la característica del problema en datos de los tubos y datos de las incrustaciones. Como observamos, se requiere mayor cantidad de datos. Por lo tanto, buscamos los datos requeridos o faltantes en tablas y gráficas. Algunos de los datos deben calcularse, como por ejemplo el diámetro externo, que se calcula a base del diámetro interno más 2 veces el espesor. Otros, como el área externa del cilindro, que es la área de superficie del intercambio, a sub 0, pi por diámetro externo por longitud. También se han calculado el diámetro interno de las incrustaciones, el diámetro medio, y hemos considerado para el dato del fluido interno una temperatura media supuesta del agua de 40 grados centígrados. El resto de datos complementarios se han obtenido de la tabla A5 de la página 373 del texto con Itojo y de la tabla A18 en el caso de la conductividad. Debemos anotar también que si es necesario, se deben convertir las unidades a un mismo sistema para poder aplicar las fórmulas correspondientes. Paso 3. Definir ecuaciones. Definiremos las ecuaciones de calor en primer lugar. Calor que pierde el vapor de agua al condensarse, ecuación 1. Calor que gana el agua, ecuación 2. Observe que delta de T ha sido reemplazado por la temperatura de salida del agua, Tf sub 2, menos la temperatura de entrada del agua, Tf sub 1. Luego, la ecuación de calor de intercambio a través de las paredes del tubo, la ecuación 3. De igual manera, hemos reemplazado delta de T logarítmico o la media logarítmica de la temperatura por sus correspondientes valores. También, para resolver la ecuación 3, tenemos las ecuaciones complementarias U sub 0, que es coeficiente integral de transmisión de calor, y A sub 0, que es el área de la superficie de intercambio de un tubo. Con las ecuaciones de calor y complementarias definidas, podemos comparar la información que se tiene en el punto 2, procesamiento de datos, para determinar y escribir con rojo los datos desconocidos en la ecuación, como por ejemplo Q, que es la cantidad de calor, W, que es el flujo másico del vapor, Tf2, temperatura de salida del agua, A sub 0, que es la superficie de intercambio de un tubo, si está calculado en datos del intercambiador en lo que corresponde a tubos, y el valor U sub 0, que es el coeficiente integral de transmisión de calor, deberá calcularse previamente para ser reemplazado en la ecuación 3. La ecuación 4, calor que pierde el vapor,
es igual al calor que gana el agua, igual al calor que se intercambia en un tubo. Nos permite comparar las ecuaciones 1, 2 y 3. Después del procesamiento de la información y de la definición de las ecuaciones de calor, en el paso 4 se calcula la temperatura del agua. Para esto, primero calcularemos el coeficiente integral de transmisión de calor referido a la superficie externa U sub 0. La ecuación correspondiente es la que se muestra en la pantalla. En la parte del denominador del lado derecho de la ecuación observamos las diferentes resistencias al paso del calor. El primer término es la resistencia al paso de calor que opone el agua. El segundo término es la resistencia de las paredes del tubo. El tercer término, la resistencia correspondiente a las incrustaciones. Y el cuarto término, la resistencia que opone al paso del calor, el vapor. En la ecuación reemplazamos los correspondientes valores y luego obtenemos como cálculo final 962 kilocalorías sobre metro cuadrado hora grado centígrado como valor que corresponde al coeficiente integral de transmisión de calor referido a la superficie externa. También es necesario el cálculo de la superficie externa de intercambio de calor A sub 0 de un tubo. La fórmula A sub 0 igual pi por diámetro externo del tubo por longitud del tubo nos permite realizar este cálculo. Se reemplazan los valores y obtenemos como resultado 0.1622 metros cuadrados. La ecuación 2 de calor para el agua y la ecuación 3 de calor para el intercambiador se muestran a continuación. En ellas pueden reemplazarse los valores y reducir las ecuaciones para una mejor comparación y cálculo. Finalmente se comparan las ecuaciones de calor del agua, ecuación 2, y del intercambiador, ecuación 3, y realizamos el cálculo de la temperatura de salida del agua TF2. Este valor resulta ser 40.1 grados centígrados. El paso 5, calcular el flujo másico de vapor. Se realizará como una actividad de parte de los estudiantes. Utilizando la ecuación 2 del calor del agua, calcularán la cantidad de calor. Esta cantidad de calor es igual a la cantidad de calor que cede el vapor. Por tanto, con la ecuación 3 podrán despejar W del vapor y obtener la cantidad de flujo de vapor de un tubo. Para el cálculo del flujo de vapor total del intercambiador es necesario multiplicar esta cantidad por el número total de tubos, que en este caso es 120. La bibliografía utilizada en el enunciado corresponde al texto Problemas de Ingeniería Química de Ocón y Tojo, publicado en 1976 por Aguilar, Sociedad Anónima Ediciones en Madrid. Si te gustó el video, ponle dedito arriba. Muchas gracias.